Gracias. Bien, chicos, en Social 1 hay 4 temas que yo los considero centrales. Un par de temas, como les dije ya la otra vez, tiene que ver con líderes y grupos. Es importantísimo saber cómo es esta dinámica, cómo se forma un líder, cómo se forma un grupo, cómo se forma la dinámica de líderes y grupos. Y el otro tema que considero, par de temas que considero importantes, son clases sociales e influencias culturales. Esos 4 temas considero que son los temas centrales, a partir de los cuales ustedes, chicos, pueden estudiar cualquier libro de psicología social que quieran, cualquier libro de sociología, de antropología, de lo que quieran. Esos 4 temas son los temas importantísimos para entender qué es lo que es la psicología social, qué es lo que son las ciencias sociales en general, y cuál es el mundo en el cual vivimos, porque finalmente no nos olvidemos que los estudios que hacemos en la universidad deben tener un fin práctico. No serviría de nada hacer un tema puramente teórico, que podría tener un interés filosófico, pero no práctico, claro. Si ustedes van a ser psicólogos, sean sociales, educativos o clínicos, deben aprender temas que puedan servir para que ustedes se den cuenta de cosas y resuelvan cosas. Esos 4 temas entonces son para mí los temas centrales. Sobre líderes y grupos. Esto se puede extender un poquito más allá y hablar de líderes y sociedad en general. La sociedad se mueve con liderazgos. Lamentablemente digo yo, porque no deberían ser importantes los líderes, pero son importantes todavía. Los seres humanos todavía, no me voy a meter en cuestiones psicoanalíticas ni fenomenológicas ahora, pero los seres humanos estamos acostumbrados a seguir los rumbos de alguien que organice la sociedad. Entonces, al principio, nuestros padres organizaban nuestra vida. Psicoanalíticamente, digamos, el nombre del padre es importante, no solamente el padre físico, sino el nombre del padre. Esto, llevado a un punto mayor, es el líder de un grupo, el docente como líder, el director de carrera como líder, el presidente es un líder. Y hay líderes de toda clase, ustedes saben. Hitler fue un líder, hizo barbaridades, pero fue un líder para mucha gente. Por otra parte, Mahatma Gandhi también fue un líder, a su manera. Entonces, el concepto de líder es un concepto todavía discutible en cuanto a todos sus alcances, pero es evidente en cuanto a la práctica diaria. Diariamente nosotros sabemos que hay líderes que son los que más o menos ayudan a manejar la sociedad. La sociedad todavía no puede manejarse sola, necesita un centro social. El centro social es el líder. No hay ningún grupo ni ninguna sociedad que se pueda manejar totalmente solo. Se necesita que todo esté centralizado en una cabeza, por así decirlo. ¿No es cierto? Necesitamos todavía un orden central, un lugar desde el cual partan normas efectivas. Digamos, ustedes saben que en la mayoría de las sociedades occidentales especialmente, nosotros seguimos con la idea que se hizo verificable en Inglaterra y en Francia, de tener un presidente y por otra parte un cuerpo legislativo, el cuerpo ejecutivo y el cuerpo judicial. El poder judicial es el que toma en cuenta las leyes para ser aplicadas. Si una persona se sale de las leyes, el Poder Judicial es el que dice, bueno, aquí corresponde, en este juicio corresponde que tal persona vaya a la cárcel, digamos, o no. En el Poder Legislativo se hacen las leyes importantes para organizar la sociedad. Y el Poder Ejecutivo es el que ejecuta todo esto. En los países occidentales tenemos la figura del presidente o del primer ministro. Esta es la persona que ejecuta todo lo que tiene que ser el orden social. En Latinoamérica tenemos todavía la figura del presidente, que es una figura demasiado grande.
Eh, Algunos piensan que Latinoamérica todavía es una sociedad bastante desordenada y necesitamos esa figura grandiosa del presidente para poner orden. En otros países, como Alemania u otros países, es suficiente un primer ministro ejecutivo. En algunos países existe el primer ministro y el presidente. El presidente toma acciones más bien legislativas. El primer ministro es el ejecutivo. Pero siempre tiene que haber una o dos personas que están a cargo del ordenamiento social. Son los que finalmente imponen las leyes, toman las decisiones. Y un presidente tiene un montón de ministros, ¿no es cierto? Porque el presidente no tiene la necesidad de saberlo todo. Entonces, hay un ministro de Agricultura, hay un ministro de Salud, hay un ministro de Economía. Ellos son las personas especializadas en un rubro del orden social. Y ellos asesoran al presidente sobre cada uno de esos rubros, y el presidente es el que, a partir de los asesoramientos que tiene, le indica a cada ministro qué hacer. Eh, pero en último caso, la firma del presidente es la importante. Entonces, estamos acostumbrados a diferentes grados de liderazgo y estamos acostumbrados a diferentes grados de orden grupal, desde el grupo pequeño hasta ese grupo enorme que es un país, una nación, y el grupo intermedio que es un partido político, digamos. Un partido político también es un grupo. El partido político solo no es todo el país. En una sociedad bien organizada democráticamente, siempre hay por lo menos dos partidos. Si hay un solo partido, ahí ya no tenemos democracia. Aquí tenemos un problema muy serio, donde de pronto hay una especie de teocracia o hay una especie de eh, monarquía o hay una especie de tiranía, digamos, ¿no? Cuando hay un solo partido y nadie puede decir nada contrario. Entonces, este asunto de líderes y grupos, como ustedes ven, yo lo quiero flexibilizar para no estar solamente con el líder pequeño en el grupo pequeño, sino también considerar los grandes liderazgos y los grandes grupos como un país. Ahora, por otra parte, quiero ir junto con estos cuatro temas, chicos. Eh, lo que tiene que ver con clases sociales y influencias culturales es realmente importante porque esas cuestiones, esas cuatro cosas que les he dicho, mueven la sociedad. Y nosotros como psicólogos sociales tenemos que entender cómo se mueve la sociedad donde estamos, ya sea para solucionar problemas pequeños o para solucionar problemas grandes, si es que somos llamados a colaborar con un grupo, digamos. Puede haber un grupo de colaboración con un gobierno en el cual hay un sociólogo, hay un psicólogo social, hay un economista, hay un antropólogo, es decir, hay grupos de estudiosos de la sociedad que se reúnen a veces a pedido de un gobierno para solucionar determinados temas. Vean, acá estoy en uno de mis cuartos de biblioteca. Aquí, no sé si ustedes pueden chequear, tengo varios libritos, tengo más allá, tengo unos 4 cuartos como estos llenos de libros. La cuestión es la siguiente. Eh, a ver, agarramos un libro cualquiera de estos que hay por acá cerca. El hombre de Kiev. El hombre de Kiev es una novela de hace muchos años atrás. Hay una película, pero que no le hace honor a la novela. Aquí se trata, Kiev, no sé si ustedes conocen, Kiev es una de las ciudades más interesantes de Rusia, porque en esta ciudad fue cuando comenzó a formarse Rusia. En la historia de Rusia, Kiev es el centro a partir del cual se va a formar toda la sociedad rusa. En esta obrita de Malamud, El hombre de Kiev, se trata de una persona que por ser judío es, eh, él trata de hacer algo bueno por una persona, pero se trata de encajarle a este hombre una cosa que no ha hecho, un delito que no ha cometido, y lo meten en la cárcel y ahí se ve cómo son las cárceles en Rusia en 1910, 1920, 30. Toda esta dinámica de una opresión, cómo se puede volver todo un sistema opresivo para un individuo, no por ser sí o no
causante del delito que se le acusa, sino por algo previo, porque es judío. Los judíos en Rusia, como en cualquier parte del mundo, han sido perseguidos, han sido presionados. Entonces, este hombre, por ser judío, se le acusa de algo que no ha hecho, y por ser judío, se lo mete en la cárcel y él sufre humillaciones bastante graves. En eso consiste toda la novela, hasta que por fin hay alguien que logra probar la inocencia de este hombre, y este hombre logra salir finalmente en libertad. Eh, Ojo que este es un caso cierto, está basado en un caso cierto, donde el gobierno de Rusia, el gobierno de Kiev, tuvo que pedirle perdón a este señor por las injusticias que se habían cometido. Pero vean, ¿cómo está acá todo el orden social? Está el juez, que es el que va a tomar una decisión, toma una decisión equivocada, está toda la parte represiva, las cárceles donde las personas se las tortura de diferentes maneras, está finalmente, menos mal en este caso, la posibilidad de que la misma sociedad reaccione. Hay un sistema judicial que en último caso hay alguien suficientemente fuerte y valiente que da vuelta el curso de las cosas y se ve que esta persona era inocente y finalmente recupera la libertad. Pero en esta novelita, vean, vamos a algo más antiguo todavía, algo que estaba repasando. El poema del mío Cid. Este es un librito que ustedes deberían leer porque tiene que ver con la literatura española. Entonces, en el librito del mío Cid, el Cid Campeador es un guerrero que siempre lucha por su rey y el rey lo reconoce, pero después hay gente que crea un entorno de maledicencia en torno a él. Le dicen al rey cosas que este señor no había cometido y el rey lo expulsa del reino. Y a partir de ahí este señor va a tener que pasar por una serie de injusticias, un caso parecido. Finalmente el rey se da cuenta que él no había sido culpable de aquello que se le acusaba y lo repone otra vez en su reino. Pero han pasado tantas cosas que ya finalmente el Cid ya está viejo y muere. Pero hay una versión cinematográfica del poema del Cid Campeador que me gustó porque en la última parte de la película eh, el Cid Campeador ya está en su cama, está por morir, y el rey cuenta de todas las metidas de patas que ha hecho, de todas las injusticias que ha hecho, y se va a arrodillar ante el Cid Campeador que está en la cama. Y el Cid, con toda la fuerza que tenía, con un solo brazo lo agarra y lo levanta el rey. Le dice, no, rey, usted no tiene que arrodillarse ante nadie, ¿no? Un final extraordinario, ¿no? Para ver cómo el tipo, a pesar de haber sufrido, tiene todavía la hidalguía de decir, no, rey, usted no tiene que arrodillarse ante nadie, ni ante mí, ni ante mí. Entonces acá hay otro temita que lo tenemos que entrelazar porque no está expresamente en el libro, pero tiene que ver con este asunto de los valores, y esto tiene que ver con la cultura. La cultura te impone valores, y esto de los valores tiene sus aspectos positivos y negativos. ¿Por qué los judíos tuvieron que sufrir tanto? ¿Por qué los negros tienen que sufrir tanto? La gente de origen africano. ¿Por qué han tenido, hasta el día de hoy, hay problemas en Estados Unidos con la matanza injusta de gente de origen africano? ¿Sí? Y todos los problemas que hay en Estados Unidos porque la gente afroamericana se ha levantado finalmente otra vez en rebelión contra el gobierno de Estados Unidos, donde un policía blanco puede darse el lujo de matar a un policía negro y que la gente todavía, la gente blanca apoya al blanco, digamos, ¿no? Todas estas cosas que ya no deberían ocurrir, ocurren todavía. Entonces, ¿qué significa en esta sociedad en la que vivimos tener origen judío o tener origen africano o tener origen sudamericano o americano? ¿No es cierto? Toda la gente indígena desde Norteamérica hasta Sudamérica. Eh, ¿Cómo esto puede, de qué manera se establecen estos criterios de superioridad o inferioridad de unas personas sobre otras? ¿En qué tipo de cultura nosotros vivimos y nos formamos? ¿Cómo formamos esos valores culturales que pueden llegar a constituirse en valores políticos?
Acuérdense que Hitler logró que mucha gente de la sociedad alemana acepte que los judíos eran culpables de el descalabro económico y político de Alemania, bla, 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 lo cual no era cierto, no era justo. Y mucha gente llegó a aceptar esta barbaridad de que Hitler matara cerca de 8 millones de personas, la mayoría judíos, solamente por este odio que él logró inculcarle a la gente. Pero ese odio ya era previo. El odio contra los judíos no lo inventó Hitler, ya era algo previo. El odio contra los judíos viene desde hace siglos, siglos. Eh, Acuérdense ustedes que en el año 80, después de la muerte de Cristo, los judíos hacen una última lucha de rebelión contra los romanos. Y los romanos, que ya los habían derrotado varias veces, se enojan y no solamente los derrotan, hacen una matanza increíble en lo que era Judea en esa época, y sacan a los judíos de ahí, para siempre, según los romanos. Y casi para siempre, porque ha durado casi 2000 años esa expulsión de los judíos de su tierra original. Y los que estaban antes fueron tomando el lugar físico donde vivían los judíos hasta ese entonces. Fíjense que esa guerra continúa hasta ahora. Los judíos contra los palestinos. Pero ¿quiénes son los palestinos? Son los antiguos filistín, escuchen, filistín, los filisteos. En la época de los romanos habían dos grupos que habían llegado a esa zona y se habían agarrado partes del territorio. Unos eran los hebreos y otros eran los palestinos. Y habían luchas entre ellos. Con el tiempo, después del año 80, después de la muerte de Cristo, cuando los romanos sacan a los judíos de ese lugar, los filisteos son los que van tomando el lugar vacío. Y los descendientes últimos de esos filisteos son los actuales palestinos. Por eso se los digo en este lenguaje hebreo-árabe, donde se les dice filistín. Filistín es el filisteo que finalmente es el palestino. Entonces esta lucha entre judíos y palestinos es antigua, ¿sí? Desde la época de Cristo. Pero esas luchas continúan hasta el día de hoy, continúan. Entonces fíjense, chicos, que cuando hablamos de influencias culturales, estamos hablando de un tema muy amplio, chicos, muy amplio, que considero una serie de cuestiones muy complejas. Si a eso lo cruzamos con el tema de clases sociales, clase alta, media, baja, ¿por qué todavía hay gente rica? ¿Por qué todavía hay gente pobre? ¿Por qué existe eso en la humanidad todavía? Y eso lo llevamos al punto central de líderes y grupos. Con esos 4 temas ustedes van a entender cómo funciona la sociedad. Cómo funciona la sociedad en pequeño, ¿sí? Un grupo de estudio, un grupo de chicos que tienen que estudiar psicología social para el examen y se reúnen para hacer un trabajo final. Ahí ya tenemos la probable formación de 1 o 2 líderes en un grupo. Ahora, fíjense, en ese grupo, supongamos que ese grupo se da, no aquí en Bolivia, se da en Estados Unidos. Un grupo de estudiantes como ustedes que tienen que estudiar para psicología social. Al fin y al cabo, gran parte de la psicología social que estudiamos es norteamericana. Entonces allí se hace un grupo para estudiar. Pero en ese grupo tal vez hay una persona afroamericana, ¿no es cierto? Una persona de origen africano. Tal vez hay una persona judía, que hay muchísimos en Estados Unidos. Y hay personas de origen europeo que se sienten ellos los americanos. Podría haber incluso alguna persona de los nativos americanos, de antes que llegaran los blancos, ¿no es cierto? Es decir, el indio americano, el indio de Estados Unidos. En un solo grupo
podemos nosotros encontrar todo un esquema de conflicto social. Por eso quiero que estudiemos bien esos 4 temas, porque esos 4 temas nos van a enseñar cómo es una sociedad normal, entre comillas, y cómo es una sociedad conflictiva, que es lo más frecuente. Vamos a proseguir con estos 4 temas para la próxima clase, por favor. Gracias.